Bienvenido a este espacio de Dándole Sentido a mi Vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 6 de mayo. Las lecturas de hoy serán tomadas del libro de Primera de Reyes, capítulos 13 y 14, Salmos 122 y la lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 19. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro Primera de Reyes, capítulo 13. Historia del profeta de Betel. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahvé. Altar, altar, esto dice Yahvé, nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal. Esta es la señal que les da Yahvé. El altar se partirá, y la ceniza que está encima se desparramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó: «Deténganlo». Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios: «Por favor, apacigua a Yahvé tu Dios. Ruega por mí para que vuelva a mover mi mano». El hombre de Dios apaciguó a Yahvé, y la mano del rey volvió a moverse. Estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: «Ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar». Porque la palabra de Dios traía también una orden para mí: «No comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste». Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel. Había en Betel un viejo profeta, cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey. Su padre les dijo: «¿Por qué camino se fue?». Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos: «Ensillen mi burro». Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un terebinto. Le dijo:
¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondió, sí, soy yo. Le dijo, ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió, no puedo volverme contigo ni entrar en tu casa. No comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque esta fue la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, y no te volverás por el camino por donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó, yo también soy un profeta como tú, y un ángel me habló. Me transmitió esta orden de Yahvé. Haz que se venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá. Así habla Yahvé, que te has rebelado a la orden de Yahvé, y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, puesto que has vuelto sobre tus pasos, y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber. Tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro, y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino. El burro no lo abandonó, y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta, que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé. Y Yahvé lo entregó al león, que lo desgarró, y le dio muerte según la palabra que Yahvé había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos. Ensíllenme mi burro, les dijo. Se lo ensillaron. Salió y halló el cadáver atravesado en el camino, junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado cada uno. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad, se encargó de los funerales y del entierro. Depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. Ay, hermano mío. Después que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos. Porque se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta. Volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam. Por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Capítulo 14. Ahías anuncia a Jeroboam el exterminio de su familia. Por este tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer, tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepan que eres la mujer de Jeroboam, y luego ve a Silo. Allí está el profeta Ahías, que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel. Entrarás en su casa y él te dirá lo que sucederá con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se fue para Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su avanzada edad. Pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías. La mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto de su hijo que está enfermo. Le dirás esto. Cuando se presente se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo,
Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te hacer pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repetirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel. Te elegí en medio de mi pueblo para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los anteriores a ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal que solo me irritan y me has dejado tirado. Por todo eso haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam. Exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Barreré con la casa de Jeroboam como se barre la basura hasta que no quede nada. El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será devorado por las aves. Ya ves quién lo dice. Y en cuanto a ti, levántate y vuelve a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer la estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está ahí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente, arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, los dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, rey de Judá. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel, para que en ella habitara su nombre. Su madre era Naamá la amorrea. Judá hizo lo que disgusta a Yahvé, y provocaron su cólera con sus pecados, mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares con piedras paradas y postes sagrados en todas las altas colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé ante los israelitas. El 5.º año del reino de Roboam, Sosonc, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo, tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce, y los puso en las manos de los que iban corriendo delante de su carro y de los guardias de la entrada del palacio real. Cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él lo tomaban y luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Abiam, su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Salmo 122. Iremos a la casa del Señor. Me puse alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, edificada cual ciudad en que todo se funde en la unidad. Allá suben las tribus del Señor, la asamblea de Israel, para alabar el nombre del Señor. Pues allí están las cortes de justicia, los ministerios de la casa de David. Para Jerusalén pidan la paz, que vivan tranquilos los que te aman, que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y por mis amigos, quiero decir, la paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, pido para ti la felicidad. Lectura del libro de la sabiduría. Castigo y maldición, el paso del mar rojo. Capítulo 19. A los impíos, empero, un furor inclemente los castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que harían. Después de haber autorizado a tu pueblo a que se fuera y de haberlo incluso empujado a ello, cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlo. Aún no terminaban de llorar a sus muertos y de lamentarse en sus tumbas, cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivos a los que les habían suplicado que se fueran. Una justa fatalidad los impulsó a esta medida extrema y les hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaran la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble, mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común. A una orden tuya, toda la creación, con sus propiedades naturales, se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio a una nube que cubría el campamento con su sombra y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió en el mar rojo un paso seguro. Una verde llanura reemplazó a las olas impetuosas y todo el pueblo pasó por allí. Protegido por tu mano, fueron testigos de esos prodigios asombrosos. Saltaban como caballos en la pradera o brincaban como corderos, alabándote porque tú, Señor, los habías librado. Así podrían acordarse de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto no por animales, sino por mosquitos, y de cómo el río había botado no peces, sino incontables ranas. Más tarde vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva, cuando el hambre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Egipto y Sodoma. Los otros, los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas. Antes que cayeran sobre ellos los castigos, fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Otros, en otro lugar, se habían negado a acoger a sus desconocidos, pero éstos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados. Pero estos que habían acogido a nuestros padres con festejos, los habían luego sometido a trabajos forzados, después de haberlos tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera, como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Conclusión. Fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades. Igual como en la cítara, la alternancia de los sonidos cambia el ritmo, conservando, sin embargo, cada nota su propia tonalidad. Y si se examinan los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adaptó al agua, lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua, y ésta se olvidó de apagarlo. Las llamas no quemaban a los frágiles insectos que las atravesaban,
ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como la escarcha en un instante. De cuántas maneras, Señor, has exaltado y glorificado a tu pueblo. Nunca lo has olvidado, sino que lo has asistido siempre y en todas partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito en este año para darle sentido a nuestras vidas. Si estás acá por primera vez y te ha gustado la lectura y deseas iniciar este gran propósito en tu vida, te invito para que te suscribas y así recibas la notificación de las lecturas cada día. También te invito para que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo me ayudes a compartirla. Con que tú le compartas a una persona, ya estás evangelizando la palabra del Señor. Así que acompáñame en este gran y hermoso propósito. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.